Hola, yo soy Food Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita para la opción de todos, porque si no das clic en la opción de todos, YouTube no te anuncia cuando subo un nuevo video. Quedan advertidos. Y si quieres colaborar con el crecimiento de este canal, te recomiendo que veas los videos de principio a fin. Eso ayuda un montón, no te imaginas cuánto y pues es muy fácil, es solamente dejarlo reproducir y ya. Para los que aún no se han unido al grupo de Telegram, en la descripción del video está el grupo de Telegram y estamos formando comunidad, sobre todo de los temas que se tratan en el canal. ¿Ya? Entonces, si aún no haces parte del grupo de Telegram, pues te invito. El video del día de hoy es también otra actualización de un video anterior, que es el video de entrenamiento de dos conceptos en Dreamboot con Stable Diffusion. En esta ocasión lo vamos a hacer con la versión 2.1 de el modelo de Stable Diffusion. Ya, entonces vamos a hacer video tiene dos partes. La primera parte es la del tutorial como tal y la segunda es la del análisis del resultado. Aquí solamente se va a llevar hasta la creación de el CKPT, o sea, el archivo de checkpoint. Ya la utilización del mismo, pues ya yo tengo muchos videos, inclusive los videos anteriores de entrenamiento que están apareciendo, no acá, en las tarjetas interactivas y allí pues ya ustedes ven cómo copiarlo. Eso se copia en una carpeta y ya queda funcional. Entonces, nada más vamos a llegar hasta ese punto, hasta la creación de los archivos de checkpoint. Y luego la segunda parte es un análisis de los resultados. Entonces, sin más dilaciones, vamos a ver. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a este notebook de Colab, que está desarrollado por The Last Vent. Digamos que hay que tener en cuenta también que esto es para todos los otros videos que he hecho, que esto se renueva constantemente, o sea, lo están cambiando, ¿ya? Entonces, muchas veces estos tutoriales se quedan, digamos, un poco obsoletos, es porque él está desarrollando constantemente esto. Miren, hace 3 y 5 días cambió los notebooks para arreglarlo, para darles más funcionalidades. Bueno, el caso es que esos notebooks cambian y la idea de este tutorial es hacerlo sobre el que está actual, pero pues también podrían aplicarlo dependiendo pues si los cambios no son muy grandes. De todos modos, sería bueno contribuirle a esta persona porque es uno de los más utilizados y está muy bueno y muy fácil. Entonces, lo primero que vamos a hacer es montar el drive. Para eso vamos a preparar bien pues nuestro entorno aquí. Nos conectamos y bueno, para conectarnos tenemos que tener en cuenta que debemos cerciorarnos que el tipo de ejecución sea el que tiene GPU, aceleración por hardware. ¿Ya? Y eso lo hacemos en cambiar tipo de entorno de ejecución. Y así nos aseguramos que ahí ya aparece la RAM del GPU. Ahora nos conectamos con el drive, ¿ya? Autorizamos la conexión con el drive. Tengan en cuenta que es mejor siempre hacer una copia en nuestro drive del notebook por el tema de la seguridad. Eso ya lo expliqué. Bueno, ahí por ahí dejo la tarjeta interactiva al link, al video que lo explica. Entonces aquí ya tenemos las sesiones. Yo ya tenía una, que es el del tutorial anterior. Estoy utilizando el usuario del tutorial anterior. Aquí vemos el directorio con el directorio en el que tenía el entrenamiento del tutorial de una sola cara, pues de un solo concepto. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver que hay que revisar pues el tema del espacio y que se pueden tener varios entrenamientos en el mismo drive. Ahora vamos a hacer el tema de las dependencias, ¿ya? Vamos a instalar las dependencias. En la mayoría de partes donde se demore, esto va a estar acelerado, ¿ok? Ahora vamos a escoger el modelo, ¿ya? Lo ideal es que ustedes lo hicieran con el modelo de 768.
¿Por qué? Porque es el que mejor resolución les va a dar. Yo lo voy a hacer con el de 512, ¿ya? Les recomiendo hacerlo con el de 768, pero en el momento no tengo fotos de la otra persona, o sea, del otro concepto, para hacerlo de 768. Entonces, que quede claro que lo voy a hacer de 512 es por la falta de dataset, porque mis fotos están en 768, por las de la otra persona están en 512. Entonces voy a hacerlo de 512. Entonces es importante aclarar esta parte. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez tenemos clara esta parte, vamos al tema de lo del token de Hugging Face. Eso sí, ya para los que han visto los videos anteriores, simplemente crear una cuenta en Hugging Face, darse de alta, ir a tokens, a settings tokens y luego crear un token de escritura. Tiene que ser de escritura, y una vez creamos el token de escritura, pues entonces ahí vamos a copiarlo, y luego de copiarlo pues lo colocamos aquí en esta parte del, eh, del formulario, ¿ya? Entonces aquí escogemos el modelo de 512, que es el que voy a usar, y ya podemos colocar a descargar el modelo. Ok, entonces ya descargamos el modelo. Ahora vamos a crear el nombre de la sesión. Como ya les había dicho en el otro tutorial que está saliendo en la descripción del video, la idea es que le coloquemos un nombre que no sea algo que esté dentro del modelo, para que no se confunda al generar, hacer la generación de la imagen. Entonces en este caso voy a colocar FXXFL y BRJMRL, ya Fox X Files y Bruja Merly. Ya solamente voy a quitarle cualquier número o vocal, y solamente voy a dejar las consonantes. Así, pues dentro del lenguaje es más fácil, porque no hay palabras comunes o de cosas que sean así, que solamente utilicen las consonantes. Entonces vamos a crear la sesión. Esto se crea muy rápido. La verdad, esto se crea bastante rápido, porque solamente es que eso va al Drive y crea los directorios. O sea, básicamente crear la sesión es crear un directorio, ¿ya? ¿Para qué? Para que se identifique que todo lo que se está trabajando allí está dentro de ese directorio. ¿Ok? Entonces ahora vamos a subir las imágenes de las instancias, ¿ya? Entonces aquí es muy, muy, muy importante tener en cuenta eso, y esto es la base del entrenamiento de múltiples conceptos. Y es que tenemos que renombrar las imágenes con nombres diferentes y con números. Es decir, por ejemplo, en este caso FOXXFiles y en el otro caso BRJML, tienen que ir numeradas, sobre todo para que cuando se haga el entrenamiento se reconozcan que son dos conceptos diferentes. ¿Ok? Hay que tener muy, muy, muy en cuenta eso. Ahora vamos a la parte de entrenamiento. Aquí inicialmente, en la parte de entrenamiento, podemos ver el de Resume Training, que es para continuar el entrenamiento. Esto es importante, lo vamos a ver más adelante. Luego aquí en el Unit Trading, que es donde vamos a entrenar con las imágenes realmente, nos dicen que puede ser 3000 o más bajo. Yo recomiendo que sean 3000, aunque también he hecho que voy entrenando de 1000 en 1000 para ir probando qué es mejor. Esa es la parte del Text Encoder, que va en 350, que es lo recomendado. Esta es la parte de la resolución, la dejamos en 512. Yo por lo menos lo dejo en 512. Ustedes lo colocan en 768 si lo van a hacer en 768. Y esta parte es que nos va salvando cada 500 pasos un modelo. Hay que tener en cuenta el espacio en el Drive para eso. Entonces vamos a hacerlo con 3000. Damos play en el botón de la celda para ejecutar esta celda. Y aquí vamos a ver una cosa que les había mencionado antes, y es acerca de cómo él identifica los conceptos. Miren que cuando comienza a hacer el text encoding, vemos las letras F, X, F, L y B, R, J,
ML y él va entrenando cada uno de ellos, tanto aquí como en el Text Encoder, que está acelerado, como aquí en el UNET Training, que también lo hace con los dos conceptos. Por eso la importancia de cada uno, de cada una de de los datasets, eh, nombrarlo como debe ser para que los diferencie. ¿Ok? Entonces aquí miren, ya tenemos el primer CKPT. Ahora lo que vamos a hacer es reentrenarlo. Digamos que lo probamos y no fue suficiente. Entonces vamos a agregarle 1000 pasos más. ¿Ya? Esto es igualitico por ahora a lo que hemos hecho con el otro modelo. ¿Ya? Aquí vamos a ver que en la carpeta del Drive creó el CKPT. Aquí vamos a ver en gestionar versiones, que lo bueno es que como él lo sobrescribe, acá nosotros podemos gestionar las versiones y podemos descargar cada una y solamente en el Drive nos ocupa el espacio de uno solo. Entonces vamos a hacer el entrenamiento con 1000 y la parte del text encoder la vamos a colocar en 0. ¿Por qué? Porque miren, aquí dice que la coloquemos en 0 cuando se vaya a hacer un resume, o sea, cuando se vaya a continuar el, el entrenamiento se debe colocar en 0. Entonces vamos a hacer la continuación del entrenamiento y vamos a ver lo mismo. O sea, como estamos utilizando el mismo dataset, vamos a ver que vamos a ver que estos pasos no van a salir porque lo colocamos en 0, ¿ya? Que es importante mencionar eso. Ok, entonces ya el text encoding no se va a realizar. Ya entra directamente al unit training. Ok, entonces una vez comienza a hacer el entrenamiento de las imágenes, que es el unit training, ven que también salen los dos conceptos. Ya, y acá vamos a ver que nos creó una versión nueva. ¿Ok? Aquí tenemos el mismo archivo, pero tenemos dos versiones. ¿Ya? Una a las 10:26 y otra a las 10:46, o sea, 20 minutos después. ¿Ya? Listo. Entonces ya tenemos un entrenamiento de 3000 pasos y un entrenamiento de 4000 pasos. Ahora lo que vamos a hacer es reentrenar con un solo concepto este mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces, dependiendo de las fotografías que se utilicen, ¿ya? Va a predominar un concepto sobre el otro. Entonces es necesario de pronto ponerle 1000 pasos más, 1000 pasos más para poder darle un poquito más de prioridad a ese que se ha quedado atrás. Eso pasa, de hecho a mí me pasó y ahorita cuando veamos el análisis lo van a poder ver. Entonces lo que vamos a hacer es entrenar 1000 más, pero con el dataset del concepto que se quedó atrás, o sea que no está teniendo tanto peso en el modelo. Ya por alguna razón, FOX Files, por la calidad de las fotos o por lo que sea, tiene más peso dentro del modelo que BRJMRL. Entonces vamos a escoger solo las fotos de BRJML. Obviamente estos nombres ustedes se los colocan, no necesariamente tienen que utilizar los mismos. Escogemos, aquí van a ser 20 fotos, entonces va a durar más tiempo el entrenamiento. ¿Por qué? Porque anteriormente son 40 fotos, las de los dos conceptos, aquí nada más van a ser 20, entonces le va a costar el doble de tiempo. Aquí ya están las 20 subidas, como lo ven aquí. Y luego vamos a proceder a hacer otra vez el entrenamiento con Resume Training y con los 1000 pasos y con Text Encoder Training Steps en 0. ¿Ya? Entonces, lo hacemos con los 1000 pasos. Vamos a meterle como 1000 pasos más de entrenamiento de solamente ese concepto. Entonces, miren, aquí podemos ver. Miren, aquí lo pausé un poquito para que vean, solamente está entrenando BRJMRL, no está entrenando FXXFL.
que sería el concepto de mis imágenes. Entonces solamente está entrenando este. Ya lo aceleramos y ya tenemos el entrenamiento. Si vamos al Drive, vamos a ver que en el CKPT, aquí lo tenemos, en el CKPT, vamos a ver que ya creó otra versión. Entonces ahí ya tenemos dos versiones, una de 3000 pasos, una de 4000 pasos y otra de 5000 pasos, pero que esos 1000 adicionales son de solamente uno de los conceptos. Ahora procedemos a descargarlos, los tres. Vamos descargando uno a uno y luego los renombramos. Renombramos uno, que es el que tiene los 3000 pasos iniciales. Ustedes le pueden colocar los nombres que quieran. O sea, aquí les estoy dando un ejemplo. ¿Ya? Luego aquí le colocamos que este es el de los 4000 pasos. ¿Ya? O sea, obviamente porque los bajé en orden, sé cuál es cada cual, a pesar de que tiene el mismo nombre. ¿Ya? Y este le vamos a colocar, pues lo vamos a identificar, ¿no? Le vamos a decir que es el que al que le agregamos los 1000 pasos. Le vamos a colocar 5000 pasos, ¿ya? Pero que de esos 5000 de BRJMRL fueron 1000 pasos, ¿ok? Entonces, aquí ya los podemos identificar y allí ya podemos ir experimentando a ver cuál fue el que quedó mejor hecho, ¿ya? Entonces ahí ya podemos jugar con este tema y ustedes van a ver porque es que no es una ciencia exacta, o sea, dependiendo de las imágenes que ustedes suban es que va a quedar el modelo. Entonces, por eso tienen que entrenarlo con diferentes pasos para saber cuál es el que le va a funcionar mejor y además de eso, si hay alguno de los conceptos que tiene menos peso, pues entonces reentrenar. Bueno, ahorita vamos a hacer algo de análisis. Miren, aquí yo tengo una matriz bastante grande. Voy a dejar el link para que ustedes la puedan ver más grande, o sea, del tamaño que es realmente en la descripción del video. Va a estar el link, pero lo que quiero que vean es cómo yo estoy haciendo la comparación con el sampler DIM, que es el que mejor me funcionó, con 10 pasos, comenzando con 10 pasos y uno de escala, hasta llegar a 7.5 de escala y 100 pasos. Vemos cómo la atención sobre los artefactos del modelo va creciendo en forma diagonal, ¿ya? Viendo los mejores resultados, o sea, los que tienen menos sobreentrenamiento en el centro, hacia los más o menos 50, 60 pasos entre los 3, los 4 y los 4.5 de, de escala, ¿ya? Esto va a variar dependiendo de la cantidad de pasos que tenga el modelo, que haya sido entrenado el modelo. Ahorita tengo uno más resumido para mostrarles, ¿ya? Aquí tengo uno más resumido en el cual podemos ver que la persona en la foto se parece más hacia el centro de el cuadro que hacia los extremos, ¿ya? En el extremo donde hay 4 de escala y 10 pasos, nos parece una persona oriental y cuando estamos en los 8 de escala y 90 pasos, comenzamos a ver símbolos de sobreentrenamiento muy suave. Esto es otra cosa que les quería decir. Aquí el sobreentrenamiento no van apareciendo artefactos raros, sino hasta por encima de los 15.000 a 20.000 pasos. Aquí van apareciendo cosas como variando de posición y luego se las va como inventando y esa es la parte que muestra que ya se está sobreentrenando un poquito, o sea, como una sobreimaginación. Sin embargo, por ejemplo, podemos ver resultados buenos en 94, en 4 de escala y 90 pasos, ¿ya? Y si subimos en diagonal hacia el centro, vemos que los más parecidos están allí entre los 6, ¿ya? Y los 70 y 50, ¿ya?
esto también lo podemos ver en el siguiente ejemplo, que miren, acá en 50 y en 5 de escala estamos sacando imágenes que son más parecidas, o sea, hacia el centro estamos sacando imágenes más parecidas, pero miren que en el peinado de la mujer van apareciendo ciertos patrones en el pelo que no los tiene, digamos, cuando vemos en la escala 5 en pasos 90 o 70, se ve más como un peinado natural. En realidad el peinado debería estar como en 10 pasos 4 de escala, pero a medida que van creciendo la cantidad de pasos, por ejemplo, aquí en 30 pasos y 8 de escala, también tenemos algo aceptable en cuanto al peinado, pero el peinado va adquiriendo unos rasgos raros ya cuando vamos subiendo de pasos hasta llegar a 90 con la escala 80. Ahí se ve que nos estamos pasando, ¿ya? Bueno, en el siguiente ejemplo les quería mostrar, este consta de dos diapositivas. Aquí tenemos los modelos. Entonces aquí tenemos primero en la parte superior izquierda tenemos 1000 pasos, 2000 pasos, 3000 pasos, 4000 pasos, 5000 pasos, 6000 pasos, 7000 pasos, 8000 pasos, 9000 pasos. ¿Ya? Estamos viendo que la imagen comienza a adquirir un parecido más aproximado a la fotografía entre los 7000 y los 9000 pasos. Sin embargo, cuando pasamos a la siguiente, ¿ya? Vemos que cuando le comenzamos a agregar, ¿ya? El concepto adicional, por ejemplo, entrenamos 1000 pasos más al concepto de la cara femenina, ahí sí ya se parece prácticamente a la fotografía. ¿Por qué? Porque en la otra había una predominancia de algunas cosas que estaban obstaculizándolo. Por ejemplo, en el prom negativo me tocó colocar White Woman y Caucasian Woman. ¿Por qué? Porque me está tomando a mí como blanco por alguna razón, ¿ya? Me está tomando como blanco y está imprimiendo eso también sobre el modelo femenino de Bruja Merli, o sea, de BRJMRL. Entonces, ese concepto, ¿ya? Al reforzarlo, o sea, al colocarle 1000 pasos más, vemos que en el que tiene 10.000 pasos y 2000 pasos adicionales o 3000 pasos adicionales, ya hay un parecido prácticamente fotográfico a, la, a las fotografías que estamos utilizando como dataset, ¿ya? Pero vemos que cuando hicimos 4000 y 5000 pasos adicionales, no hizo ningún cambio. Y esto es curioso porque esto realmente no sé por qué pasó. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo, que es el de Matrix, ¿ya? Y van a ver que aunque aquí yo también puse que me excluyera la mujer blanca y la mujer caucásica, de todos modos me estuvo sacando rasgos caucásicos y blancos. Y no fue sino hasta los 10.000 pasos con 3000 adicionales del concepto de femenino que comenzó a sacar una cara parecida. También lo probé sobre un estilo de render tipo Pixar, DreamWorks, y también me pasó a medida que íbamos aumentando, ¿ya? Me fue dando cosas más aceptables. El 8000 fue el que mejor me pareció, pero no tenía una cara aceptable como la cara fuente. Y si ven, aunque es una imagen bastante extraña, la imagen ya de una persona que es más como de nativo americano en la parte femenina fue más clara en las que tenían 2000 y 3000 pasos adicionales en ese concepto. Entonces,
con este análisis les quería decir o les quería demostrar que según lo que yo he observado, ¿ya? Cuando se hace un entrenamiento de dos conceptos, hay uno que queda predominando sobre el otro o hay cosas que quedan afectándolo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se compensa eso? Se entrena un poco más el concepto que tiene menos predominancia y así se pueden lograr mejores resultados. Bueno, como vieron, es relativamente fácil, aunque es un poco más dispendioso. Está el tema como en el otro, sino que en la vez pasada no teníamos la opción de reentrenar uno de los conceptos si había, digamos, como un desbalance de influencia de cada uno de los conceptos dentro del prompt. Entonces, aquí ya tenemos la opción de que podemos seguir entrenando el modelo, seguirlo entrenando y si alguno de los conceptos no lo toma muy bien en los prompts, pues entonces reforzamos con más entrenamiento uno de los conceptos sobre el mismo modelo. Entonces, ya vieron los resultados, que hay coherencia con lo que se está diciendo y pues espero que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, compartir, hacer clic en la campanita, darle like y cuando hagan clic en la campanita háganle en la opción de todas porque si no YouTube no anuncia cuando yo subo un nuevo video y además háganle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, oigan pues parceras, en la buena, denle like, suscríbanse en el canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelita, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a ver los videos de este man, nos pillamos.